Hola amigos, bienvenidos a una edición más de su revista semanal Mientras hay Dios, hay misericordia, en su canal Ecce Agnus Dei. Tenemos una gran alegría esta semana, Emilio, porque casi llegamos a 200 likes en nuestra página. Si no me equivoco hay 199, Sí, ¿verdad? entonces estamos a uno, ayúdennos, compartan y vean estos videos, ¿verdad? Que algunos duran más que otros, yo sé, pero vale la pena ver estos videos aunque sean largos porque nos forman en la fe. Queremos dar un agradecimiento, Emilio. A la parroquia San Luis de Tolosa, que de aquí de Acerrí, que ha compartido los videos de las entrevistas que hemos tenido. Y también agradecer a Marta Naranjo y a Alejandra Cordero su disponibilidad. Y si ustedes tienen alguna persona que quiera ser entrevistada o que ustedes digan el testimonio de la vida de esta persona nos impresiona, pues pónganlo en los comentarios, mándenle un mensaje privado a la página y nosotros nos encargaremos de contactar con esa persona y veremos cómo logramos una buena entrevista. Ah, claro, no solo de Acerrí, Pablo, sino a nivel nacional, digámoslo así. Exacto. Obviamente con las medidas respectivas del actual COVID-19. Por supuesto. Que lamentablemente, Emilio, tenemos la noticia de que no se inauguraron las misas, no volvieron las misas, mejor dicho. Sí, muy triste, pero bueno, es la espera, estamos a la espera de ello, ¿verdad? Ojalá que todo esto salga una mejor fe, una fe más sólida, una fe más consistente, ya que estamos más tiempo en la casa y no podemos asistir presencialmente a las Eucaristías. Podemos aprovechar para ver libros, para ver videos acerca de la fe y formarnos. ¿Y por qué no? Lo que hacían nuestros abuelos, rezar el rosario. Exactamente. Entonces hoy tenemos un tema genial que es sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y los milagros eucarísticos. En esta primera parte del video vamos a ver los orígenes del sacramento eucarístico y vamos a hacer algunas reflexiones acerca de este sacramento. Y en la segunda parte, Emilio nos va a contar sobre 5 milagros eucarísticos. Vamos a hacer un top de 5 milagros eucarísticos que podamos mencionar. Entonces, empezamos, Emilio. Así es, empezamos. Muy bien, resulta que la celebración de la Eucaristía viene desde los comienzos de la Iglesia. En específico, Emilio, la última cena de Jesús, ¿verdad? Que Él mismo se ofrece por medio del pan y del vino antes de su pasión. Pero no podemos verlo, Emilio, como dos momentos diferentes, porque no son dos momentos diferentes. Él ofrece el sacrificio de la cruz antes de ofrecerse en la cruz, pero es un único momento. Es la única entrega de Dios para salvar a la humanidad. Entonces, a veces podemos pensar, y el Triduo Pascual lo expresa muy bien, es la consumación de un solo misterio. Y como es la consumación de un solo misterio, entonces tenemos una unidad, es un solo sacrificio, es una sola Pascua. Aunque hayan varias celebraciones, varios momentos celebrativos, tenemos que todo esto conforma un único sacrificio, un único momento, una única entrega. También el sacramento eucarístico se puede rastrear a lo largo de los siglos de distintas maneras. O sea, hay muchas maneras de celebrar la Eucaristía dentro de la Iglesia Católica. Hay, si yo no me equivoco, 14 formas diferentes de celebrar la misa y todas de ellas son completamente válidas. Pablo, pero bueno, los primeros cristianos, por hablarlo así, siempre lo celebraban, leían la palabra y partían el pan, digámoslo para que ustedes nos entiendan en casa. Siempre esa es como la secuencia, ¿no? Sí, igual no sé si recuerda, Emilio, la historia de los discípulos de Maús, que Jesús les explica las escrituras y luego ellos reconocen a Jesús al partir el pan. Igual nosotros cuando vamos a misa y cuando los primeros cristianos se reunían para sus celebraciones, primero les explicaban las escrituras y después de haberles explicado las escrituras descubren de manera impresionante, de manera gratificante, de manera, no sé cómo expresarlo, el misterio eucarístico de que Cristo se queda con nosotros en el pan. Igual, y la Eucaristía se puede decir de varios nombres, ¿verdad? Porque usted mencionaba uno de ellos, que era la fracción del pan, la Santa Misa, misa que viene del latín misio, que viene de misión, por las últimas palabras que se decía en latín al terminar la misa. También se le dice Eucaristía, que es el nombre como que más extendido.
pero resulta que Eucaristía quiere decir acción de gracias. ¿Y por qué decimos entonces que la transformación o la celebración que nosotros tenemos, en los cual el centro está la transubstanciación, que se transforma el cuerpo y sangre de Jesús, es una acción de gracias? ¿Por qué? Porque Jesús, en el mismo momento en que la instituyó, convirtió este sacramento en una acción de gracias al Padre. Pero entonces no solamente se reduce al momento de la acción de gracias, porque usted se acuerda que en la plegaria el Padre da varias veces gracias a Dios sobre algunos aspectos, ¿verdad? Sino que se extiende a toda la celebración, toda la acción litúrgica, desde el canto inicial hasta el final, es un ofrecimiento, una acción de gracias al Padre. Y algo a mí que me encanta de la teología sacramental es que, por ejemplo, en el ofertorio nosotros ofrecemos algo que tenemos, algo básico. Para las culturas semíticas, algo básico que se debía tener en la casa era pan y era vino. ¿Por qué el vino? Porque no había agua potable. Y el vino no es ahora que la gente lo agarra para echárselo, ¿verdad? Sino el vino era usado como algo normal y común, que tenía poco alcohol. Igual ustedes podían emborrachar con vino, pero esa no era la idea, ¿verdad? Entonces era algo básico. Entonces se toma algo que ya se tiene y se lo ofrecemos a Dios y Él nos lo devuelve con un don que es muchísimo mayor que lo que podemos comprender. Porque si comprendiéramos el valor y el significado del sacramento eucarístico, todas las misas, todas las horas santas y todas las veces en que se expone el Santísimo, ahí estaríamos. Pero es que no podemos llegar a comprender completamente ese misterio. Pablo, y reflexionando, hay algo que me llama mucho la atención. ¿Y cuántas misas hemos perdido porque nos da la gana? O sea, si cada persona católica o que se hace llamar católica supiera ese significado. Exacto. De verdad es que hasta los mismos sacerdotes, Emilio, ahora lo vamos a ver en los milagros eucarísticos, hasta los mismos sacerdotes a veces le restan tanta importancia, y si hay algún sacerdote viéndonos, de verdad, hay que defender la fe de la iglesia, y tal vez es un jalón de orejas para los laicos, y yo sé que yo no soy nadie para jalarle las orejas a un cura, pero de verdad tenemos que poner las barbas en remojo acerca de la veracidad de lo que nos dejó Jesús en el sacramento, nos dejó a Él mismo en el sacramento, ¿verdad? Entonces, en el sacramento mismo, Jesús, Dios Jesús es Dios, transforma el pan y el vino, las especies eucarísticas, las transforma en su cuerpo y sangre, manteniendo, yo sé que tal vez esto les va a sonar muy aristotélico y tal vez les va a sonar muy tomista, pero se mantienen los accidentes de la forma. ¿Eso qué quiere decir? Que va a saber a pan, que se va a desmoronar, que va en algún momento a descomponerse, etcétera, etcétera. Se va a mantener los accidentes. Esos son, por ejemplo, un accidente es, por ejemplo, las características físicas que tiene Emilio. Emilio, el brazo le mide tanto de altura, pesa tanto. Esos son accidentes de la sustancia, ¿verdad? Entonces, en la Eucaristía pasa lo mismo. Aunque hay un autor que yo consulté que se llama Benedetto Testa, que dice que no le parece muy adecuado usar el término sustancia y accidente con referirse a la Eucaristía. Yo así lo comprendo mejor. Si eso le ayuda a usted, o si usted no está de acuerdo, puede comentarlo y ahí le buscamos alguna explicación. Porque la ventaja de la teología sacramental y de la teología dogmática, Emilio, es que usted puede tener varias explicaciones de un mismo misterio, porque como es un misterio, no podemos entenderlo completamente, entonces no podemos agotar el misterio, ¿verdad? Hay una cosa que me llama mucho la atención acerca de que la gente relaciona mucho la Eucaristía directamente con la comunión, ¿verdad? Con la comunión, con recibir la Sagrada Comunión, pero la Eucaristía no depende de la Sagrada Comunión. O sea, se puede celebrar misa sin comunión de fieles. El sacerdote tiene que recibir la comunión, pero porque él está en persona de Cristo, ¿verdad? Es otro aspecto muy importante que tal vez a los curas a veces se les olvida. Disculpe, pero bueno, y yo también estoy aprendiendo. Ok, vuélvanos a especificar esa situación.
¿Cuál? ¿Que el sacerdote está en persona de Cristo? Sí, no. De que se puede hacer la Eucaristía. Sin presencia de fieles. Sí. O sea, para que también, porque esto, ahora con el COVID, hemos visto que, mira, la misa Facebook Live, y nada de gente, nada de personas, nada de fieles. Entonces, hay gente que yo he escuchado en la calle que se me ha acercado. Es que no me vale igual porque el sacerdote está como solo. Entonces, para que se especifique, para que la gente entienda, o sea, Ok, sí, eso es importante en el sentido de que, bueno, las misas transmitidas por Facebook Live tienen una particularidad, que hay un equipo técnico, aunque sean 2 personas, que están ahí. Eso ya es pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces el sacerdote no está solo, ¿verdad? Y la realidad de la misa, por decirlo de alguna manera, porque no me llega la palabra en este momento, no depende de nuestra presencia. O sea, Dios puede actuar aun cuando no estemos presentes todos, porque el sacerdote se ofrece a sí mismo porque él está en persona de Cristo y ofrece a toda la iglesia junto con ese sacrificio, ¿verdad? Entonces, al ofrecer el sacerdote por toda la iglesia, no es necesaria nuestra presencia. Después del Concilio Vaticano II se puede entender tal vez teológicamente esta perspectiva, porque hay más participación de los fieles en los ritos de la Eucaristía, pero no por eso deja de ser válida la misa aun cuando no esté nuestra presencia. Entonces no depende de nuestra presencia que la misa sea válida o no. Un aspecto importante que iba a tocar era que a los sacerdotes a veces se les olvida la rigurosidad y la piedad que deben de tener al celebrar el sacramento eucarístico, Emilio, que un sacerdote no puede sacarse de la manga cualquier cosa, y lo hemos visto ustedes, lo han visto ustedes, lo he visto yo, y hay algunas cosas que no deberían hacerse. Si usted quiere tener un conocimiento vasto sobre liturgia, de verdad, búsquelo, llénese, y porque digamos, por ejemplo, a veces tenemos sacerdotes que se inventan cada cosa. La misa no es un show, la misa no es un espectáculo de cine, la misa no ocupa fuegos artificiales, la misa no ocupa danzas extrañas. Bueno, ¿verdad? a no ser, y lo de danzas, digámoslo así, como en África, ¿verdad? Ajá, que el rito, o en ajá, otros. ajá, pero ese es otro rito del rito, Exactamente. ¿verdad? Aparte del rito latino, ¿verdad? Pero la misa no ocupa esos adornos porque ya por sí misma la misa nos ofrece los instrumentos suficientes para que lleguemos a Dios. No es necesario adornarla, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted alguien lo ama, indiferentemente de cómo usted se vista o se ponga, lo va a amar. Exacto, veamos los ejemplos de las mamás que de un hijo cae en drogas o lo que sea, que no, obviamente no es el ejemplo de la Eucaristía, pero lo ama inmensamente. Igual, la misa debe ser dignamente bien celebrada, debe tener obviamente los vasos sagrados limpios, debe tener la vestimenta más digna, debe tener todo bien, pero sin meterle cosas y adornos innecesarios, Emilio. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y relacionar la misa con la comunión, como hablábamos, también es un error frecuente, más que algunos no recibimos la comunión desde hace mucho, precisamente por lo del COVID-19. Sí, y otra cosa, Pablo, vea, como decía usted, la misa no es solo la comunión, existe también un pan, y es ese pan de la palabra que llega a nuestros oídos para que esté en nuestro corazón. Exacto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una disposición interior, ¿verdad? Porque depende más de nuestro corazón, de tener una... lo explicaba yo el día que subí el video de Katy Adictos, que si no lo han visto lo pueden ver, que hablaba sobre la fe y la creencia en Dios y qué es la fe. Entonces es una respuesta en doble sentido. Primero Dios viene, nos busca, nos atrae durante toda nuestra historia, y luego nosotros respondemos con la fe. La fe es un don y es una respuesta a la vez. Es como dos vertientes. Es muy extraño explicar, ¿verdad? Porque también es un misterio de fe, ¿verdad? Sí, y recomendarles que vean Katy Adictos esta semana. Está buenísimo. Entonces no se lo pierdan, aunque esta semana tuvimos un atraso, pero ahí está el video de Katy Adictos 2. No sé, Emilio, tal vez tiene alguna duda o empezamos con el sacramento digamos, con los misterios, con los milagros eucarísticos. Ok, yo
Pablo, y para tal vez que nos entiendan, hay montones de milagros eucarísticos, que si iniciamos a No hablar, terminaríamos. efectivamente iniciamos, pero no terminaríamos. Entonces, yo rescaté 5. Ok, vea lo que vamos a hacer. Vamos a ver la imagen de cada milagro y la comentamos. Iniciamos con el milagro del anciano. Veámosla. Pablo, ¿pudiste ver la imagen? Increíble, Emilio. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, bueno, ese anciano es el milagro eucarístico, yo creo que más grande Y más conocido de todos los tiempos. Fue en el siglo VIII y era un sacerdote que estaba con dudas y... muy acorde con los tiempos modernos y muy acorde con la celebración que tuvimos ayer, que para los que no saben, ayer fue la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y es la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Yo espero que ustedes hayan orado por sus párrocos, vicarios, consejeros espirituales, directores, confesores, obispos y todos esos que todos los que están dentro del orden ministerial cumpliendo una misión. Pero Emilio, cuéntanos. Ok, en este milagro, en la consagración, la hostia empezó a transformarse en carne. ¿Se imagina qué impresionante? Sí, bueno, después dicen que las personas que estaban ahí, o sea, los fieles, quedaron sumamente impactados. Oh, sí, cualquiera hubiera quedado impactado. Hasta el sacerdote lloraba y desesperadamente porque decía, ¿por qué a mí? Porque a mí era un fraile. O sea, qué interesante, ¿verdad? Qué impresión. Y algunos detalles de este milagro es que se sometió a un estudio científico en el siglo XX, así ¿verdad? Y se comprobó que la hostia, la parte de carne, se transformó en una parte del miocardio, Emilio. Entonces una parte del corazón de Jesús. Qué interesante, definitivamente. Ajá. Vamos a ver la siguiente imagen del segundo milagro que les traemos. Veamos. Bueno, como vieron la imagen del corporal de Bolsena. ¿Y ahí qué fue lo que sucedió? También en la consagración, la hostia empezó a sangrar. Y ahí también había un sacerdote con dudas, Emilio. Ahí también había un sacerdote con dudas y empezó a sangrar y al sangrar se llenó de sangre, digámoslo así, el corporal y todavía se conserva. Es lo que ustedes vieron en la imagen que está expuesto, ¿verdad? Sí, todavía se conserva por si quieren irlo a ver. Vamos con el tercer milagro. Ok, Emilio, vemos un copón y no es tal vez como los otros milagros eucarísticos que vimos con anterioridad, que primero vimos el del anciano, que el del anciano se convirtió la hostia en carne y el vino en sangre, y en el otro la hostia sangró y se manchó el corporal. ¿Por qué en este vemos las hostias íntegras? Ok, bueno, esto sucedió en Siena, Italia, hoy la Basílica de San Francisco. Era la víspera de la Asunción, estaban en un festival preparatorio y alguien se robó el copón de oro con las hostias. O sea, fue un intento de sacrilegio. Exactamente. Las hostias, y obviamente junto con el copón, desaparecieron y nadie sabía nada. Con el tiempo, en otra iglesia, digamos, cercana, ¿verdad? Aparecieron las hostias en la caja de las ofrendas. Estaban llenas de telas de araña. Te imagino, sucias y todo. Y sucias. Entonces, lo que fue el arzobispo y los sacerdotes las limpiaron con cuidado, pero quedaban un poquito sucias. Decidieron no consumirlas hasta
O sea, hasta que se, ¿cómo es? Hasta que se descompusieron. Exactamente. Sí, porque cuando las hostias se descomponen, nosotros entendemos que la presencia del Señor se va. Ok, Pero esas hostias, ¿qué? ¿Nunca se descompusieron? todavía están. O sea, décadas y décadas y el asombro, entonces todavía están expuestas. Como si hubieran sido recién consagradas. Qué increíble. Entonces, todavía ahí, para las personas que quieran ir a verlas, todavía están. Ok. Okay. Vamos con el cuarto milagro milagro eucarístico. Muy bien, veamos la imagen que les vamos a poner. Bueno, este milagro sucedió en la India. El primer milagro que vemos que no es europeo. Exactamente. Voy a decir el nombre. Chirataconan. Así se llamaba ese lugar. Ellos estaban en adoración eucarística y cuando de pronto el sacerdote vio que en la hostia habían 3 manchas. Se asustó, la guardó. Una semana después sacó la hostia y ya no eran solo 3 manchas, sino se dibujaba la cara de un hombre. Ok, como la imagen que vimos. Exactamente. Qué increíble, ¿verdad? Y es que cualquiera se asustaría, Emil. Sí, claro, o sea, entonces todavía está... Ese susto también podría relacionarse con nuestra limitación al momento de entender el misterio de la Eucaristía, porque todavía no logramos entender por completo este regalo que Dios nos regala. Así es. Entonces, vamos ahora al quinto milagro y el más espeluznante de todos, ¿verdad? Entonces, sí, vemos el quinto milagro y lo comentamos. Emilio, en la imagen de este milagro vemos como una custodia, como una hostia como que sangrante. ¿Qué fue lo que pasó en este? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Resulta que había una mujer que se suponía que el esposo le estaba haciendo infiel. Suena chistoso, pero... No hagan ustedes estas cosas, sí, por favor. Entonces decidió ir a donde una bruja. La bruja le dijo que para que pudiera hacer, o sea, adivinar y todo, quién era la otra y toda la situación, tenía que ir, comulgar y sacarse la hostia y llevársela a ella. La mujer se fue a misa, comulgó y sacó la hostia, la envolvió en un velo y cuando iba a salir del templo, vio que la hostia empezó a sangrar. A mí me parece impresionante que la mujer no se devolviera con solo eso. Aún así, ella se la llevó. Se fue para la casa, ¿verdad? Se la llevó, la tuvo en una cajita, la echó. En la noche esa hostia empezó a dar unos rayos de luz. Impresionante. Y al día siguiente vio la hostia y sangraba más. Ahí fue donde le entró el arrepentimiento, se la llevó al sacerdote y se confesó, ¿verdad? Y listo. Todavía esa hostia está expuesta, se conserva. Esta está en Portugal, ¿cierto? En Portugal, Santarém. Ok, entonces si algún día se da un buen tour por Europa, aproveche y visita estos lugares con milagros eucarísticos. Así es. Emilio, ha sido un programa muy, muy interesante. Hemos conocido milagros, espero que ustedes que también no los conocieran y si conocían alguno, igual refrescar pensamiento. La otra semana vamos a tener también un tema muy bueno acerca de los sumos pontífices, los buenos, los malos, los santos, los peores. Exactamente, porque algo que tenemos que reconocer, y no quiero adelantarme, es que también en nuestra historia ha habido historia de pecado, historia de errores, y pues queremos ver cuáles fueron aquellos pontífices más importantes de la historia y ver en qué influyeron, Emilio. Exactamente. ¿Verdad? Espero que hayan disfrutado el programa de hoy acerca del sacramento de la Santísima Eucaristía. No se le olvide ver nuestros otros 2 programas, los martes con Katia Adictos y los jueves con
a quien Dios ama, Dios llama. Ok, Emilio. Sorpresa esta semana. Ahí vamos a ver quién estará en la entrevista. Vamos a ver a quién nos tienen. De verdad ha sido un placer estar con ustedes y pues alabado sea Jesucristo. Amén. Hasta luego.